Viernes Alto descansando de artroscopio. Como dije, iba a aprovechar estos días de reposo para grabar varios vídeos e ir avanzando en el descubrimiento del mundo de los mamíferos. Y hoy ya por fin voy a empezar con los mamíferos verdaderos. No porque los anteriores no fuesen verdaderos, sino porque estos ya sí presentan una placenta como tal, una placenta con una gestación completa, dejando atrás los monotremas y los marsupiales. Ya nos vamos a sumergir en el mundo de los mamíferos como tal. He estado dándole vueltas a cómo podría organizarlo todo. Tened en cuenta que estamos hablando de más de 5.000 especies de animales agrupadas en distintos grupos con características muy diferentes. Yo voy a intentar agruparlos de la forma más sencilla posible, o lo que a mí me resulta más sencilla, en animales que reúnen ciertas características comunes o bien que tienen cierta relación genética, pertenecen a la misma familia o al mismo grupo. Para empezar, voy a comenzar hablando de animales pequeñitos. Intenté agruparlos, digamos, en dos grupos distintos, pero va a resultar muy largo y mucha información. Pensé en hacer un vídeo hablando de insectívoros y de roedores. En el grupo de insectívoros es un grupo muy diverso, ya que hay distintas especies que pertenecen a distintas familias, que tienen algunas diferencias notables, pero que también tienen características comunes. Y por eso, digamos, los he agrupado en este grupo llamado insectívoros. Los roedores sí que tienen un grupo taxonómico conocido como tal, Rodentia, y pensé en incluirlos con los insectívoros o en explicarlos junto a estos, porque a pesar de ser un grupo propio, también reúnen ciertas características y son muy similares a los insectívoros. Aunque estos no todos son insectívoros, son más omnívoros, porque pueden comer un poquito. Algunas especies son granívoras, otras omnívoras. Pero pensándolo mejor, voy a dejar los roedores un poco aparte para el siguiente vídeo. Y en este vídeo me voy a centrar en los insectívoros. ¿Y por qué he elegido estos dos grupos para empezar? Pues primero porque son mamíferos pequeñitos, suelen ser muy comunes y son la base, digamos, de prácticamente cualquier ecosistema. Hablando dentro de los mamíferos, todos ocupan un nicho ecológico muy parecido, puesto que son la principal fuente de alimento de otros animales, digamos, mayores en tamaño y quizás también evolutivamente hablando. Por lo tanto, son muy importantes para cada ecosistema. Dentro de este grupo de insectívoros entramos ya, recuerdo, en aquellos mamíferos que tienen una placenta verdadera. Encontramos muchísimas especies insectívoros, y roedores forman pues prácticamente la mitad de todos los mamíferos verdaderos. Si os he dicho que son más de 5.000, entre roedores e insectívoros reunimos unas 2.500 especies, prácticamente la mitad de los animales placentarios. Pero yo me voy a centrar en los insectívoros, como he dicho anteriormente. ¿Y qué animales entran dentro de este grupo? Bueno, pues son animales, como ya he dicho, de pequeño tamaño, normalmente, que se alimentan principalmente de insectos, no de forma exclusiva, pero
sí que su principal fuente de alimento son los insectos. Algunos, o la gran mayoría, son terrestres, se encuentran por el suelo. Muchos son subterráneos, ya que suelen ser buenos excavadores. Pero también encontramos algunos que son arborícolas, que se mueven más entre las ramas, e incluso algunos que son semiacuáticos, ¿no? Todos ellos suelen ser animales nocturnos o crepusculares, ya que son animales muy tímidos. Son muy difíciles de ver, por lo que he comentado anteriormente. Tened en cuenta que son muy pequeñitos y además son comidos por muchos animales. La discreción forma parte de tu supervivencia. Por eso el dicho ese de que cuando ves un ratón en casa, ratones no son insectívoros, no entran dentro del grupo de insectívoros, sino de roedores, pero ya he dicho que son muy parecidos. Cuando ves un ratón alrededor es porque hay cientos, porque normalmente son muy difíciles de ver. ¿Y qué animales encuadramos dentro de este grupo de insectívoros? Algunos de ellos son muy conocidos, son comunes. Quizás el más conocido es el erizo, ya que son muy populares como mascotas, sobre todo el erizo africano. Es bastante popular. Hay otros como las musarañas, que mucha gente habrá oído hablar de ellas. Quizás no tengáis en mente cómo son, pues como ratoncitos con el hocico un poquito más alargado. Son las musarañas. Los topos también se encuadran dentro de este grupo de insectívoros. Suelen ser insectívoros subterráneos, ya que pasan la mayor parte de su vida debajo de tierra, excavando de un lado para otro. Pero también hay otras especies menos conocidas que probablemente la gran mayoría no hayáis visto nunca, como pueden ser, por ejemplo, los desmanes. También hay musarañas, bueno, se conocen como tupayas, pero se les dice musarañas arborícolas. No son musarañas, pero como se parecen a estas, reciben ese nombre. E incluso hay una musaraña que se le llama musaraña elefante, que, como su nombre indica, es una musaraña mucho más grande que las demás. Puede llegar a pesar medio kilo, lo cual es una barbaridad para un animal que es muy diminuto. De hecho, dentro de este grupo, el animal más pequeño, ya no solo dentro de este grupo, sino, podríamos decir, el mamífero más pequeño, mamífero junto con un tipo de murciélago, es una musaraña, la musaraña enana o musaraña pigmea, que pesa unos 2-3 gramos, no pesa más, es diminuta. Y quizás el más grande de los animales que quedan encuadrados en el grupo este de insectívoros sean los erizos. Un erizo adulto puede llegar a pesar más de 1 kilo. Pero haceros la idea de lo pequeños que suelen ser estos animales, que suelen pesar muy poco. Son animales que hay muchos que están amenazados. Cada vez hay menos. La gran mayoría se desconoce su situación actual, porque, como ya he dicho, son tan difíciles de ver, mucho más difíciles cuantificarlos, es decir, capturarlos para hacer un recuento de su población. Es muy complicado y por lo tanto se desconoce en realidad el número de estos que hay, pero se sospecha que cada vez hay menos, que su número está descendiendo. Y es una pena porque son animales que tienen un gran valor ecológico, digamos, ya que al alimentarse principalmente de insectos son muy buenos controlando plagas. Y además aquellos que son subterráneos, los que van por debajo del suelo, son muy importantes,
favorecen su aireación y equilibran los nutrientes del suelo, a pesar de que muchos de ellos, como los topos, son considerados plagas en la agricultura, porque al ir debajo del suelo pueden destruir raíces de ciertos cultivos y por eso durante mucho tiempo se han perseguido, pero a nivel ecológico son muy importantes. La mayoría de ellos tienen una visión muy pobre, es decir, algunos más, otros menos, pero suelen ver muy poco, porque como ya he dicho, la mayoría son excavadores subterráneos o pasan la mayor parte en el suelo. Lo compensan con un oído bastante bueno y con un mejor olfato. Es por ello que muchos de ellos presentan un hocico alargado, que además es muy sensible, es capaz de recoger sustancias químicas y tiene una capacidad táctil muy desarrollada. Incluso hay algunos que tienen apéndices en el hocico, como es el caso del topo de nariz estrellada. Seguramente no lo hayáis visto nunca, y es verdad que su aspecto parece más sacado de una película del espacio, pero es un animal muy curioso, el topo de nariz estrellada. Algunas musarañas y el solenodón, que a pesar de su nombre es también un animal muy pequeñito, tienen una saliva tóxica que es paralizante y que les ayuda también a defenderse un poco. Las especies que son excavadoras subterráneas destacan por tener unos brazos o unas extremidades delanteras bastante fuertes, con unas garras muy potentes, cortas pero muy desarrolladas, muy musculadas, mucho más que las patas posteriores o traseras, ya que con estas extremidades es con las que cavan. Estos animales tienen un rango metabólico muy alto, muy alto. Son animales pequeñitos con un metabolismo muy alto, por lo que necesitan estar comiendo constantemente. Por ello van moviéndose en busca de alimento prácticamente casi todo el tiempo. Y además, al ser tan pequeñitos, pierden temperatura muy fácilmente. Por ello, la mayoría de ellos tienen capacidad de hibernar o entran en estado de torpor cuando las temperaturas externas están muy frías. Muchos de ellos son conocidos como un poquito holgazanes, como las musarañas, como que les gusta dormir mucho. Los erizos y los tenrécidos son parecidos a los erizos. Externamente se ven muy parecidos a estos. Destacan por sus espinas. Tienen espinas en la parte posterior de su cuerpo, espinas que no se desprenden, que están normalmente fijas y que utilizan como mecanismo de defensa. Ellos, cuando se sienten amenazados, se enrollan. Eso mucha gente lo conoce, forman como una especie de bola. Gracias a un músculo que tienen en la espalda, se conoce como músculo orbicular por la forma que tiene. Digamos que este músculo ocupa la zona que ocuparía el caparazón de una tortuga, pero por debajo de la piel y de forma elástica, no es rígido. Cuando se sienten amenazados, este músculo se contrae y les ayuda a formar esa bola o esa pelota, que es muy difícil de deshacer. Puedes intentarlo cogiéndolo de las patas traseras y estirándolo, pero es muy difícil. Lo mejor que puedes hacer es esperar a que el animal se relaje y vuelva a desenrollarse, porque cuando están enrollados, complicado. Así es como ellos se defienden. No son rápidos ni son fuertes, así que tienen que apañárselas para sobrevivir. Suelen ser animales que tienen una vida media muy corta. Animales pequeñitos, metabolismo muy alto, vida media muy corta. La esperanza de vida de algunas musarañas ronda los 2 años.
animales que se convierten en adultos muy pronto, que empiezan a reproducirse muy pronto y que además tienen una capacidad reproductiva increíble. Son capaces de tener muchas camadas con muchas crías en muy poco tiempo, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen. Muchas de ellas son capaces de presentar la diapausa embrionaria que expliqué en el vídeo de los marsupiales. Son capaces de paralizar el desarrollo del embrión si las condiciones externas no son las adecuadas, para continuarlo cuando ellos consideran que deben de continuarlo. Hay un comportamiento muy curioso con respecto a las musarañas, que es que cuando la madre abandona la madriguera, por así decirlo, junto con las crías, cuando estas ya son lo suficientemente grandes como para salir, se produce lo que se llama caravaning, porque forman una especie de trenecito en el que las crías muerden la grupa, la parte de atrás del lomo de la que está delante, para no perderse, y avanzan formando un tipo de trenecito para que ninguna se quede atrás. Es como que si se diesen la mano para cruzar el bosque y así ninguna de ellas se pierde. Y esto es básicamente lo que quería explicaros de los insectívoros. Como ya he dicho, son un grupo muy diverso. Me he dejado muchas especies atrás porque es imposible explicarlas todas. Y en el siguiente vídeo hablaré ya directamente de los roedores, que como ya he dicho tienen bastantes similitudes con estos, aunque también tienen características muy peculiares. Será un vídeo más largo que este, porque hay mucho más que explicar de roedores que de